Ahora sí, saludamos a nuestro doctor Vanegas. Invitado. Le damos la bienvenida al doctor Alejandro Vanegas. Él es asambleísta de la Revolución Ciudadana. Con él vamos a hablar de varios temas de coyuntura. ¿Cómo está, doctor Vanegas? Bienvenido a Ecuador en Directo. Buenos días, muchas gracias. Para mí constituye un gusto especial poder compartir con tan distinguidos panelistas. Gracias, doctor. Doctor, usted ha sido en su momento abogado del ex vicepresidente Jorge Glass. En el año 2017 y 2018. Correcto. ¿Qué lectura darle a esta especie de campaña política que está haciendo el presidente Daniel Noboa con la imagen de Jorge Glass, trasladarlo a la cárcel del Encuentro? Y dice que pronto irán más criminales a esa cárcel. ¿Qué es lo que quiere el presidente de la República? Me parece que es una decisión desafortunada respecto de una persona que está gozando de asilo político de México, que además tiene nacionalidad colombiana y que obviamente no se trata de una persona que merece ese calificativo. El ex vicepresidente de la República es un exmandatario que goza de los privilegios que le da su alta investidura. Los procesos judiciales tienen una alta carga política. De hecho, mi tesis jurídica y mi teoría del caso expuesta nacional e internacionalmente es que se trata de un golpe de Estado que ocurrió en el año 2017 para poder negociar el presidente Lenín Moreno, la mayoría de la entonces Asamblea Nacional, y poder entregar la vicepresidencia de la República a su primera ex vicepresidenta, una señora que traicionó al partido de ese entonces, Alianza País, para hacer una mayoría en la Asamblea y poder optar por el cargo de vicepresidencia de la República. Los procesos que se han incoado en contra de Jorge Glass no tienen sentido y el tiempo que ha pasado es lo suficiente como para que él ya, de acuerdo a la ley ecuatoriana y al COIP, esté gozando de la prelibertad. En todos estos juicios y sentencias que le siguen a Jorge Glass, ¿qué le han encontrado? Nada. ¿Y por qué lo tienen detenido? La criminalización de la política ha sido un mecanismo de los últimos 4 gobiernos, Lenín Moreno, Guillermo Lasso, Daniel Noboa y Daniel Noboa, para poder victimizar a Jorge, tenerlo como una especie de exponer de lo que son capaces contra el correísmo. La criminalización de la política es tal vez uno de los actos más crueles de la democracia, la fragilita. Es una demostración de fuerza innecesaria en un delito de naturaleza penal económico y en el que no se ha podido ni siquiera demostrar fehacientemente la participación del exmandatario en el acto típico jurídico supuestamente culpable. Recuerde que en el segundo proceso, que es un proceso de cohecho pasivo agravado, se lo condena por influjo psíquico también. ¿No están acatando la orden de la Corte Interamericana de Derechos Humanos con esto, no? Lo están llevando a una de las cárceles aparentemente más seguras, como dice el propio gobierno, y prácticamente con esto no tendrán acceso seguramente su médico personal, no tendrán acceso tal vez su defensa, porque para entrar a esa cárcel me imagino que van a tener seguro otros argumentos para dejar que Jorge Glass no tenga ni siquiera visitas. Sí, es un acto de vejamen contra el ser humano, es una demostración innecesaria de fuerza contra un indefenso, y obviamente lo que parece es un acto político, porque al criminalizar la política trata de demostrar capacidad el gobierno central, y es lamentable, sobre la base de una vida humana, y más aún en las condiciones especialísimas que tiene el exmandatario de ciudadano colombiano y de asilado político de México. Si se actúa con ese egoísmo, si se fomenta el odio, si se trata de buscar una respuesta electoral a partir de la crueldad, creo que todos los ecuatorianos perdemos como nación. Correcto, estamos dialogando con el doctor Alejandro Vanegas, asambleísta de la Revolución Ciudadana. Doctor, ya finalmente con este tema, ¿qué va a pasar cuando ya no esté este gobierno?
Bueno, los ciclos democráticos tienen que cumplirse de acuerdo a los periodos establecidos en la Constitución. Ahora, el día domingo, nos enfrentamos a una consulta y a un referéndum en donde los ecuatorianos tienen que tomar una decisión. Si es que ganara el sí, que espero que no sea así, espero que gane el no. Yo no puedo inducir al voto porque eso me está prohibido por la ley, pero no tengo la capacidad de conocer cuál de las dos tendencias va a ganar, pero si es que llegara a ganar el sí, vamos a enfrentar un proceso de asamblea constituyente que es muy importante porque se va a tratar de establecer o redactar un nuevo pacto social con un marco de relación entre la ciudadanía y el Estado nuevo. Habría que ver cuáles son las instituciones que se van a considerar como válidas, cuál va a ser el sistema, cuáles van a ser los mecanismos que quedarán establecidos en esa nueva constitución para poder implementar las defensas naturales de los derechos humanos. Esperemos que no sea una constitución regresiva y esperemos que si esa constituyente se da, las personas, hombres y mujeres que accedan a participar dentro de la campaña para llegar a ser constituyentes sean los mejores cuadros políticos y con una formación académica, sobre todo en derecho, muy, muy elevada. Si es constituyente, vamos a tener dos asambleas, la constituyente y la Asamblea Nacional trabajando. O sea, tendremos 151 asambleístas más 70 constituyentes. Estamos hablando de que vamos a tener 220 y pico de asambleístas. En mi modesta opinión jurídica, me parece que una vez que, si es que ocurre ese proceso, no consentido por mí, pero si es que ocurriera ese proceso, lo que va a ocurrir es que una vez que se haya instalado la Asamblea Constituyente, esta se va a declarar de plenos poderes y va a cesar en sus funciones a la Asamblea Nacional. La función legislativa quedará reducido a una comisión legislativa muy pequeña. Esa es una experiencia que ya la tuvimos en el año 2008 y esa comisión legislativa seguirá haciendo las veces de atender las necesidades legislativas del Estado. Y la Asamblea Constituyente será la única que tenga la ultraactividad constitucional y la que opere en función de la estabilidad del Estado ecuatoriano. ¿Qué podría estar en riesgo en cuanto a derechos si es que logra ganar la consulta y el referéndum el gobierno el próximo domingo? ¿Qué estarían en riesgo? Porque él habla, del presidente de la República, de una constitución de 180 artículos. Podría ser menos, ¿no? Porque eso es lo que parece ser que quiere el gobierno. De 444 artículos a 180 artículos, ¿qué es lo que van a eliminar? Mire, la Constitución del 2008 es una constitución moderna, es un pacto social potente que está constituido por normas, principios constitucionales que defienden derechos en su más amplio sentido. Tiene definido un sistema de gobierno y un sistema de institucionalidad que funcionó muy bien en el Ecuador entre el año 2008 y 2017. Lamentablemente, en el año 2018, con una consulta, se creó un Consejo de Participación Transitorio que desmanteló al Estado de Derecho, desmanteló las instituciones, le dio un golpe brutal a la institucionalidad democrática del Ecuador. Desde ese punto, 2018 hasta el día de hoy, se ha venido actuando en forma contraria a la Constitución. Hay detalles que los ecuatorianos no conocen, pero que son muy graves, como por ejemplo, la Constitución tiene un límite para la deuda pública, y que es 40%. Hubo que redactar un código monetario especial para poder superar el límite constitucional y el encargado de ese abuso fue Lenín Moreno. Posteriormente han existido reformas, porque bueno, tiene un principio neoconstitucional que permite que hayan ajustes de acuerdo a los criterios de fallos de Corte Constitucional. Pudiera ser que hay entre 38 y 40, no reformas, sino unas aplicaciones especiales para que los derechos progresivamente sigan mejorando. Sí es verdad que el Consejo de Participación Ciudadana ha sido distorsionado y se ha convertido en una especie de botín político y ha funcionado muy mal cuando ha estado en manos de
estos grupos que tienen intereses. No se debió nunca iniciar procesos judiciales contra personas elegidas democráticamente, no se debió inventar procesos penales cuyo único objetivo es la criminalización de la política. Entonces, claro, no es la ley la que ha fallado, sino los gobernantes de turno que han hecho tabla rasa. Sí debo decir con seriedad que el presidente Guillermo Lasso fue muy respetuoso del marco constitucional y nunca excedió sus capacidades por sobre los límites de la Constitución. La única excepción en los últimos 3 mandatarios y 4 gobiernos. Doctor, pasando un poco al tema de la Asamblea, en este tiempo que ustedes llevan ya en esta nueva Asamblea, hablamos de un poco más de 5 meses si no me equivoco, ¿cuáles son los procesos de fiscalización que se han podido realizar desde la bancada de la Revolución Ciudadana? Fiscalización como tal no ha podido implementarse dentro de la Asamblea Nacional porque la mayoría afín a gobierno de ADN no ha permitido ninguna fiscalización. Es decir, cada vez que se ha intentado impulsar procesos de fiscalización, se han chocado con un muro de impunidad por parte del bloque de gobierno. Pero sí se han hecho grandes trabajos. Me parece que los más importantes fueron las denuncias de los compañeros legisladores respecto de los casos Progen, Austral. Me parece que tal vez el más importante impacto de fiscalización política y social fue la crisis de salud, que fue atendido de forma muy especial por la Comisión de Defensa Integral de la Niña, el Niño y los Adolescentes, y además con la participación y colaboración de muchos legisladores de RC5 que salieron a fiscalizar in situ a los hospitales encontrándose con una situación realmente impresionante, sobrecogedora, del abandono del gobierno al sistema de salud público. En mi caso particular, escribí un paper académico que lo publiqué a través de la cuenta Twitter y que probablemente entre febrero y marzo del año que viene lo publicaré con el respaldo de una editorial peruana sobre el estado de la crisis de salud del sector público ecuatoriano. Doctor Vanegas, buenos días. ¿Cuál es la forma que usa ADN para bloquear estos procesos de fiscalización? Porque no hemos visto ni un solo ministro que haya podido presentarse en la Asamblea y explicar las diversas situaciones del país. ¿No? El ministro de Salud no pasa nada, la ministra de Ambiente no pasa nada. Como un ejemplo, lo mismo pasó con las 36 días de protestas. ¿Qué pasa ahí? ¿Cómo es que vulneran los procedimientos legislativos? Por decisión plebiscitaria. Como tienen una mayoría, esa mayoría funciona y opera para la protección de los funcionarios de gobierno. ¿Significa entonces que mientras exista esta división que hay en función de quién tiene la mayoría, no se puede realizar ningún proceso de fiscalización? ¿Se sienten ustedes de pronto atados hasta cierto punto? No, los legisladores tenemos 2 capacidades, la legislativa y la de fiscalización. Los legisladores seguimos actuando con firmeza en los procesos de fiscalización que consideramos importantes. Los presentamos a la sociedad, debería ser el Ministerio Público el que luego de presentar las denuncias de los legisladores, el que actúe para que opere judicialmente en las indagaciones previas que corresponden conforme el contenido de las fiscalizaciones que se realizan. ¿Y cómo podremos hacer fiscalizaciones? Por ejemplo, tenemos en estos momentos el caso de conflicto de intereses del señor Edgar Lama, que es el presidente del directorio del IES. Ahí se debe iniciar un proceso de fiscalización, hay que pedirle respuestas. ¿Hasta dónde puede llegar esto, por ejemplo, en las circunstancias en las que se encuentra la Asamblea? En primer lugar, existe el valor moral. Cuando una persona tiene este tipo de conflicto de interés, debería dar un paso al costado, pero es que ese primer valor, el moral, corresponde a la persona, corresponde al gobierno, de hacer notar que ese conflicto de interés no permite que continúe en el ejercicio de funciones, porque existe el conflicto de interés que ya ha sido revelado. Luego, pues lógicamente existen los mecanismos que están establecidos en la ley y sobre todo para la función legislativa, que debería ser llamar al ministro de Estado para que brinde las explicaciones y que sea interrogado apropiadamente por los legisladores que lo están invitando a las mesas a donde debe acudir el
el ministro de Estado, pero esto no se puede, no ocurre, no va a ocurrir, porque como las decisiones son plebiscitarias, estas decisiones buscan proteger, blindar todas las actividades del gobierno central y por lo tanto es imposible pensar que en la Asamblea Nacional pueda ejecutarse o implementarse un juicio político que tenga como destino censurar y destituir a un ministro de Estado por los distintos tipos establecidos en la ley, ya sean estos la ley orgánica de la función legislativa o cualquier otro que se pueda acudir para exigir la sanción al ministro de Estado. Por otro lado, doctor Vanegas, usted es conocedor del derecho y el gobierno, dentro de su campaña para esta consulta popular y llevarnos a una constituyente, dice que la Constitución del 2008 le garantiza los derechos a los delincuentes, a los grupos delincuenciales, que los protege, manifiesta, y que para cambiar eso y para llevarnos a un Ecuador de paz necesita cambiar la Constitución. Yo, ignorante del derecho penal, me gustaría que usted me diga cuál es el artículo de la Constitución que le garantiza los derechos a los delincuentes, a los grupos delincuenciales. Mire, con la mayor humildad humana, soy un abogado con más de 30 años de experiencia, soy doctor en Derecho Penal, también tengo una maestría en Derecho Bancario y, pues bueno, amplios estudios en Derecho Penal. En mi caso me ha tocado trabajar y litigar con el Código Penal anterior a 1998, luego con las reformas del año 2000 y finalmente con el COIP a partir del año 2014. Es decir, con 3 cuerpos penales completamente diferentes y con la Constitución del 2008. Las personas que dicen este tipo de cosas simplemente no han leído la Constitución, porque tal vez uno de los extremos más increíbles que puede tener un abogado que se dedica al estudio académico es escuchar y leer comentarios de personas que no han leído la Constitución, que no tienen la menor idea de lo que significan las normas, principios, y de lo que significa que el Ecuador es un país que está sobre todo sometido a los tratados y convenios internacionales en primer lugar, y luego a las normas, principios constitucionales, luego a los códigos orgánicos y a las leyes ordinarias, y lógicamente que en materia penal el COIP es el que establece cuál es la conducta típica antijurídica culpable, que tiene que ser valorada en función de las reglas y las normas que están establecidas en el COIP. En la parte dogmática se trata de la teoría de la imputación objetiva, y cuando una persona no ha leído, no ha estudiado a profundidad la materia, dice tonterías como esas. Pero lógicamente cuando usted se encuentra con personas que tienen tan elemental formación, seguramente hay gente que ha leído Platero y yo, pero no sabe cómo se lee el COIP y no sabe cómo se entienden las instituciones de derecho penal y no sabe mucho menos cómo se entienden las instituciones de derecho constitucional. No existe ninguna norma, absolutamente ninguna norma en la Constitución del 2008 que pueda proteger a personas que hayan adecuado su conducta a los tipos penales establecidos en el COIP. Y además están confundiendo el derecho constitucional con el derecho penal, que es donde se procesa a las personas que han cometido delitos y se les impone penas. Déjeme decirle que en lo personal me parece que los jueces de tribunales penales de la provincia del Guayas especialmente son jueces muy capaces, con muchos años de experiencia y que trabajan todos los días con el castigo, con el desarrollo de audiencias de juicios penales y aplican el COIP. Lo que nosotros escuchamos con mucha regularidad es la ignorancia con entusiasmo, y muchas veces agregada al entusiasmo de decir, referirse a normas, principios de las que no tienen la menor idea. 3 cuerpos penales, dijo usted. Yo me ha tocado trabajar con ellos, conocerlos. ¿Debe de cambiar el COIP? ¿Usted considera que el problema va por ahí o hay una falta de voluntad? No, el COIP es una norma muy, muy importante, muy moderna. Yo estudié la teoría de la imputación objetiva
de varios autores, principalmente Jacobs es el de mi mayor agrado, pero son varios autores. Me tomó aproximadamente 3 años estudiar la teoría de la imputación objetiva, sobre todo autores alemanes. También me gustó mucho autores brasileños. Y realmente la teoría de la imputación objetiva, que es el aspecto dogmático y axiomático de la materia penal, es muy moderno. El COIP es un cuerpo legal de primer nivel, creo que de los más modernos de Sudamérica. Tiene muy bien establecido los conceptos, tiene identificados los tipos penales y la pena. A mí no me parece que el COIP deba ser tocado de ninguna forma. A mí lo que me parece es que se debe proteger con mucha mayor fuerza a los jueces penales, se les debe dar mayores facilidades. La verdad es que los jueces penales y los fiscales no tienen las facilidades, tienen una carga enorme, y eso hace que el desarrollo de los procesos penales vayan un poco lento, porque la carga sobre los tribunales penales es enorme. Pero en general en la provincia del Guayas, donde mayormente he ejercido mi profesión, pero también lo he hecho en Corte Nacional, en Corte Constitucional, lo he hecho internacionalmente en San José de Costa Rica, en Washington y en Francia. La verdad es que de nuestra ley penal es súper moderna, y nuestros jueces penales tienen una gran calidad, pero sí les hace falta facilidades. Es decir, el Albán Borja, donde nosotros desarrollamos nuestra profesión, tiene deficiencias tremendas, no tienen aire acondicionado, los archivos no son apropiados, no tienen las herramientas básicas para poder tener las facilidades humanas, y en muchos casos no tienen ni siquiera seguridad, y son jueces penales que vienen actuando 20, 30 años, 15 años, con muchísima experiencia. Fallas también en los abogados, porque los abogados a veces dicen tonterías, porque no se dedican a estudiar. Entonces, la diferencia es el conocimiento científico del conocimiento superficial. Cuando un abogado tiene un conocimiento científico, comprende perfectamente la importancia del COIP, la conexidad con las normas constitucionales, con los principios, con los bloques de defensa de los derechos humanos. Y luego, yo no sé por qué hay personas que dicen tonterías que no tienen ningún sentido, y que por ahí se permiten muy sueltos de huesos decir que la Constitución protege a los delincuentes. Eso es realmente absurdo. No protege a los delincuentes, como usted nos acaba de dar una cátedra, una explicación, tal cual. ¿Acaso es una Constitución chavista, como la llaman también? Porque si no es por el lado de los delincuentes, te dicen que es una Constitución chavista. Mire, entonces, desde el punto de vista constitucional, ¿qué es lo que tiene de chavismo? ¿Cuáles son las libertades no permitidas en esa Constitución? Todo lo contrario, es una Constitución ultramoderna respecto de los derechos. Creo que la persona que diga semejante exabrupto, que la Constitución del 2008 es chavista, esa persona necesita ir primero al psicólogo para que lo ayude a ubicarse emocionalmente, y luego estudiar unos 6 años de derecho, para que no diga semejante tontería, porque ya la persona que dice eso, discúlpeme, yo soy un académico, y soy un académico puro. Una persona que es capaz de decir semejante exabrupto es un albañil en derecho constitucional. Es importante aclararlo. Doctor, habiéndonos usted hecho esta explicación, ¿qué es lo que busca entonces el gobierno con el cambio de constitución en base a su experiencia? Y hablo específicamente desde su experticia, esa gran experticia que tiene desde el punto de vista normativa. ¿Cuáles son los derechos que podríamos perder? Las libertades, las garantías constitucionales como país, como ciudadanos, como seres humanos, como ese derecho a la libertad de expresión que en este momento se puede ver vulnerado. Bueno, me parece que al no tener claro, porque existe incertidumbre respecto de cuál es la propuesta de marco constitucional y de pacto social que ofrece el gobierno en el evento no consentido que ganará el sí, no podemos saber con exactitud cuáles son los derechos que se van a vulnerar. La Constitución del 2008 es rica en derechos, y el progresismo permite entender que esos derechos que han avanzado no pueden retroceder. Habría un conflicto social muy grande si es que una nueva Constitución
retrocede en derechos de todo tipo, laborales, de las mujeres, de los niños, del medio ambiente, de la naturaleza. Entonces es muy difícil saberlo porque no tenemos a la mano el documento para poder estudiarlo y comparar. Eso requiere de una mayor certeza por parte del gobierno central de poner a disposición del país cuáles son los proyectos que en derecho constitucional tiene para poder estudiarlos y compararlos. Pero en ningún caso una constitución nueva puede ser regresiva en derechos porque es un atentado contra principios que han ganado los ecuatorianos. Y creo que claramente por eso las organizaciones políticas que están haciendo campaña por el no, las organizaciones sociales que están haciendo campaña por el no, los ciudadanos que están haciendo campañas por el no es porque están comprendiendo que no se pueden perder derechos que han tomado desde 1830 hasta el 2008, cientos de años para poder consolidarse y que no deben afectarse. Culpar a la Constitución de las malas administraciones, de las malas gestiones públicas, de Lenín Moreno, de Guillermo Lasso y en el periodo que va del presidente Noboa, es un error de fondo que atenta contra la nación. Una última consulta, doctor. De pronto le parezca fuera de lugar mi pregunta, ¿no? Usted que es un académico. ¿Se puede hacer una nueva constituyente con ChatGPT? Digo, le pregunto, porque si el presidente nos dice que usa ChatGPT, que lo puede usar, tendría que preguntarle a un académico como usted si se puede usar. No, eso, la sola sugerencia es una irresponsabilidad histórica. Una constitución es un pacto social que requiere de un profundo conocimiento jurídico en materia constitucional y que requiere de una dedicación académica profunda para entender cuáles son las dinámicas sociales que a partir de ya una constitución que está adecuadamente redactada se puede mejorar. Sí es susceptible de mejorar la constitución del 2008, no es bajo ningún concepto de pensar en la regresión de derechos, sí estudiar las debilidades que existen como la del Consejo de Participación Ciudadana, sí estudiar otras instituciones o normas, principios constitucionales que pudieran mejorarse, pero bajo ningún concepto pensar en violentar principios de representatividad, por ejemplo, pensar en que se debe bajar el número de asambleístas, atentando contra la representatividad y contra la inmediación de los candidatos con la ciudadanía, pensar que 14 provincias van a tener un solo representante, es un error. Es un error de fondo que le va a pasar una factura muy grande al Ecuador. El Ecuador no es un país castrense, no es un país que tiene que tener como normas militares y tienes que funcionar así si te gusta y está bien, y si no te gusta pues lamenta, pero esa no es la forma correcta de pensar en un acuerdo social, en un pacto social, que lo que tiene que preocuparse es de las personas más vulnerables y tiene que ser manejado por personas con una altísima calidad académica. Es decir, a una posible constituyente no pueden ir candidatos que no tengan la más alta calificación académica en derecho, en economía, en sociología, en los temas más valiosos, porque si lo hacemos de otra forma, si es que van a ir a la constituyente candidatos con muy poca formación académica, realmente el daño va a ser irreparable al Ecuador, irreparable. Y además a mí me parece que 80 constituyentes, de la forma en que está concebido el estatuto, no van a tener la representatividad adecuada de los ecuatorianos. Doctor Alejandro Vanegas, queremos agradecerle por el tiempo que nos ha brindado para este análisis. Muchas gracias a ustedes, ha sido un gusto compartir mis conceptos, espero haber aportado a favor de la sociedad ecuatoriana y particularmente de este programa con criterios de naturaleza jurídica, académica, para que puedan ser trasladados a su audiencia. Muchas gracias. Gracias al doctor Alejandro Vanegas, asambleísta de la Revolución Ciudadana, conversando con nosotros en esta mañana aquí en Los Especialistas de Ecuador en Directo.